Fueron más de 6 meses de su incorporación a la gestión nacional. ¿Qué balance hace en términos generales de la gestión en seguridad con la pandemia en el medio que ha quizás modificado todo un poco? Y la verdad que sí, porque comenzamos con algunos desafíos y hacia marzo aparecieron otros que nos sumergieron profundamente en las necesidades, en los requerimientos y en la resolución de problemas asociados a la pandemia, a la decisión que tomó el gobierno, que es este decreto que nos obliga a aislarnos preventiva y obligatoriamente. Que eso nos cambió las prioridades, bajó el delito significativamente a partir de marzo, mucho en abril, luego empezó a subir, pero no alcanzó los niveles ni del año pasado ni del 2018 tampoco. Las limitaciones a la circulación generaron una interrupción del flujo de tráfico de mercancías ilícitas en general, ¿no? Bajó significativamente el contrabando, a la circulación de marihuana o de cocaína o de drogas sintéticas, que también disminuyó muchísimo, ¿no? ¿Sustancias que todavía se siguen pasando han cambiado en calidad o en cantidad de movimiento a partir de los condicionamientos que pone la pandemia? Y hay, digamos, un modus operandi que registra la Gendarmería, que es una entrada sobre todo de cocaína a cuentagotas por la zona andina. Personas Bagalleros. individuales y bagalleros, pero bagalleros especializados en esto, ¿no? Y eso deriva en una forma, digamos, del transporte de la cocaína, que es en el formato líquido. Que hubo dos procedimientos hace un mes de Gendarmería, y el circuito que ellos hasta ahora identifican es este ingreso a cuentagota y luego el acopio en alguna provincia del norte, no quiero dar tampoco nombres para no estigmatizar, y a partir de ahí, adquiere esta forma, ¿no? La droga, y ahí es donde se decomisa más sobre la zona de Santiago del Estero, en esa zona. Sí, Bandi tiene su estilo, qué sé yo, me parece que tiene su estilo y tiene una forma, me parece, de pensar la seguridad o de hacerla que no es la mía, pero de todas maneras estamos coordinando con él, con el gobernador, con la segunda, terceras líneas, es decir, es un proceso que arrancó en febrero, que tuvo diferentes momentos y que ahora lo que hizo esta última fase es ponernos a cada uno en su lugar. Hay menos coordinación de las fuerzas en el Gran Buenos Aires, porque estamos cada uno controlando nosotros los accesos principales, ellos el interior del Gran Buenos Aires, la ciudad, el interior de la ciudad. Pero con la salida vamos a tener que nuevamente retomar nuestra agenda, así que eso está funcionando. ¿Le molestó un poco verlo en el puente retando de alguna manera a un jefe de una fuerza que depende de usted, no de él? Sí, o sea, me pareció que un poco lo que decía mi secretario, Otto Villalba, si podría haber llamado y... Claro, eso nos dijo Aníbal Fernández en el programa de viernes pasado. En otro programa se solucionaba con un llamado. Sí, podría habernos llamado. Sé que estos ejemplos que le voy a poner no dependen de las fuerzas de seguridad federales, pero me parece que usted, que es una estudiosa de las fuerzas de seguridad desde hace muchos años, es valiosa su opinión. Mientras charlamos, por ahora por lo menos, esperemos que cuando la nota salga no, Facundo Castro, que es un chico que salió a dedo de su pueblo, Pedro Luro, hacia Bahía Blanca, está desaparecido. La familia sospecha de la policía bonaerense por ahora. También tenemos los ejemplos de la violencia institucional en Tucumán, en Chaco con la familia Com. ¿Qué revisión, qué cree usted que necesita o que sería bueno que deje la gestión de este gobierno, tanto en los distritos provinciales como en el nacional, de un cambio de paradigma de la relación de las fuerzas de seguridad con las personas? Y en general siempre son personas pobres, ¿no? Usted ve que ahí hay algo que incluso a un gobierno con otro carácter ideológico, con otros protocolos que el que tenía Patricia Bullrich o la gestión de ella, ¿le está costando modificar? Bueno, nosotros en el tiempo de la cuarentena, sobre todo al comienzo,
tuvimos varios episodios de violencia institucional. Nosotros, nuestras fuerzas federales, en los barrios donde hacen seguridad ciudadana, que es donde hay más exposición del personal policial. Las fuerzas provinciales de policía tienen muchas más situaciones de este tipo, y me parece que el aislamiento preventivo y obligatorio también le dio un poder a las policías que nosotros lo subrayamos 2 veces en el Consejo de Seguridad Interior, fueron 2 reuniones que hicimos exclusivamente sobre este tema. Exigía una responsabilidad política mayor, para que no fuera la policía siempre, digamos, la responsable, si bien la responsable primera, no es la única responsable. Entonces, la indicación nuestra fue que hubiera mayor presencia, acompañamiento, sostén y responsabilidad de los funcionarios políticos, ¿no? Hemos hablado al principio, antes de la pandemia, de que existía la idea de mínima despenalizar la tenencia para consumo para, de alguna manera, también alivianar el flujo de trabajo de las fuerzas de seguridad y la justicia. ¿Eso sigue en pie? ¿Quedó muy stand-by? ¿Se fue hablando de a poquito durante la pandemia o el coronavirus bloqueó todos esos proyectos? Y nosotros teníamos en esa agenda la creación de una mesa interministerial sobre consumos y cuidados, o cuidados y consumos de sustancias, en la que iba a participar varios ministerios y iba a ser encabezada por el jefatura de gabinete. Eso no, bueno, quedó interrumpido por la pandemia. Nosotros sí trabajamos un poco más con la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. En la agenda lo primero que tenemos es modificar la reglamentación de la ley. De uso medicinal. De uso medicinal. Nosotros hicimos ya una inspección para el INTA en Río Negro, que estaba acá pendiente, la pusimos en marcha para darle celeridad a ese proceso. Tuvimos inclusive demandas de la provincia de Misiones, pues ellos crearon una empresa estatal para el desarrollo de plantaciones en ese sentido. Así que tenemos Jujuy, Misiones, digamos, bastante avanzadas. Y lo de INTA Río Negro, que es muy interesante porque participan cultivadores aportando su conocimiento. Su conocimiento, ¿no? claro. Cultivadores claro. Que por ahora son delincuentes, considerados por la ley. Exacto, es interesante exacto. Ese cambio de paradigma. Tuvimos una reunión con el INTA aquí y ya se hizo una inspección para establecer cuáles son las necesidades de seguridad que tiene que tener el predio. Así que eso está bastante avanzado. Para nosotros es muy importante la modificación de esa reglamentación, porque yo creo que también va a dar me parece que va a mostrar cuáles son los usos, podríamos decir, benéficos, ¿no? Nobles. Benéficos y nobles del cannabis. La regulación yo creo que es parte del debate que nosotros queremos dar dentro de esa comisión, al interior del Estado y con organizaciones sociales y con diputados también. Yo creo que nos merecemos un debate en ese sentido. Es un debate pendiente, como con otros temas. Como con la despenalización del aborto, me parece que el debate es fundamental para poder avanzar en un proyecto de ley o varios proyectos de ley que tengan un cierto consenso. ¿Qué planificación tienen para eventualmente abordar un incremento contundente de los delitos? Es muy difícil trazar una relación directa entre aumento de la pobreza y aumento del delito, ¿no? En general los estudios lo que dicen es que hay más bien una correlación entre aumento de la desigualdad y aumento del delito. De todas maneras, nosotros entendemos que este periodo de 100 y pico de días que nos introdujo en esta etapa con una hipótesis una hipótesis de que podría haber saqueos. La verdad es que lo que ocurrió es que no hubo ningún saqueo. Al salir de esta fase yo creo que salimos con otras hipótesis que nos sacan la hipótesis también del saqueo. ¿Por qué? Porque bueno, me parece que lo que hizo el Estado argentino fue salir a sostener a la población. Tal vez es insuficiente, pero es, digamos, una forma de soportar un contexto en el cual la gente no puede trabajar como lo hacía normalmente. Bueno, los comercios tuvieron que mantener sus puertas cerradas, todo lo que ya conocemos. Esas diferentes líneas, ¿no? Desde el IFE hasta los ATP, hasta bueno, otras fuentes de subsidio y financiamiento, más el trabajo de gobernadores, intendentes en el Gran Buenos Aires, organizaciones sociales y la Iglesia,
En fin, toda una serie de actores que me parece que han contenido a la población, no solo económicamente, sino también socialmente, ¿no? Y yo creo que eso es una ganancia. Es una diferencia, digamos, con el escenario 2001. de 2001 que Claramente, en 2001 todo eso no existía, todas esas redes no estaban, había mucha conflictividad, no había soporte del Estado y de las organizaciones sociales también, ¿no? Porque son claves acá. ¿Te parece del todo justo que siempre caigan presos en el negocio clandestino del narcotráfico los eslabones más bajos y muy pocas veces, muy infrecuente, que vayan presos los grandes narcotráficos? ¿Cree que eso obliga de alguna manera a revisar la perspectiva sobre la lucha al narcotráfico tal como la conocemos? Sí, yo eso lo vengo diciendo desde el comienzo. Realmente no solo es injusto, sino que además no termina con el problema, ¿no? Me parece que nosotros... Es cierto que tenemos estos 3 meses interrumpidos por un escenario que nos puso a trabajar en otro sentido, pero nuestra perspectiva es fortalecer la investigación criminal para llegar a las grandes redes, a las grandes organizaciones que, insisto, nosotros estamos viendo que hay una mezcla entre lo legal y lo ilegal ahí, ¿no? Que no son solamente organizaciones ilícitas, sino que tienen una cobertura lícita que permite también desarrollar tareas, actividades ilícitas, ¿no? Entonces esa combinación me parece que también hay que explorarla y no pensar que son organizaciones encapsuladas, ¿no? No, claro, como los carteles de México. Además alguien les legaliza el dinero, se los blanquea. Además hay una legalización del dinero, pero se ve en el transporte, todo lo que es la logística, hay una combinación, ¿no? Sí, yo creo como vos que no solo es injusto, sino que además no resuelve el problema, no lo acaba. Estamos invirtiendo una cantidad de dinero enorme en procedimientos que son una rueda que vuelve nuevamente al mismo lugar y al mismo lugar y al mismo lugar. Además, mientras el consumo y los territorios de cultivo aumentan, nunca han descendido. Sí. Según los datos, según la encuesta del CEDRNAL del 2017, imagino que estarán por hacer otra en el próximo año, esperemos que sea así. Hay un incremento en el consumo de todas las sustancias, ¿no? Desde el alcohol, de las lícitas a las ilícitas también. Y en este periodo, por lo que se dice, también de psicofármacos, ¿no? Mucho. Sí.